Buenos días, jóvenes estudiantes de primero A. Hoy miércoles 2 de noviembre de 2020 vamos a abordar tres asignaturas. Primero, la de español, en la que vamos a usar las páginas 109, 112 y 113. Como producto de hoy miércoles me van a van a contestar las preguntas de los incisos A, B, C y D de la página 113. Ese va a ser el producto. Ahora, dice aquí, evaluación. Regresa a la sesión 1 y responde nuevamente las preguntas que se hacen en el apartado. ¿Qué sabemos sobre escribir un cuento? Esto tú lo vas a responder en tu libreta. Compara tus respuestas y reflexiona respecto de lo que has logrado aprender sobre la escritura de cuentos de distintos subgéneros y sobre la creación de una antología. Evalúen la antología. Valoren del 1 al 5, donde 1 es el logro más pobre y 5 es el mejor. Soliciten la opinión de un compañero y del maestro. Y del lado izquierdo están los aspectos. El primero es, la antología contiene los elementos necesarios de este tipo de publicaciones, portada, índice, introducción. Tu opinión la vas a poner en el recuadro que sigue. La opinión de un compañero, bueno, esa la vamos a omitir, eso no lo vas a poner. La opinión del maestro, bueno, yo se las voy a hacer saber, ¿sí? Pero ahí también van a ustedes a ponderar con un número, ya sea 1 o 5 en el apartado de su opinión. En el segundo aspecto, en la introducción se explica el criterio para reunir los textos que se incluyen y ustedes valoran del 1 al 5 y sobre todo escriben el por qué. Resulta claro quién es el autor de cada texto, igual valoran del 1 al 5 y escriben el por qué. Contribuí a la elaboración de mi recopilación. En todo momento escriben si su contribución fue máxima o fue mínima y lo valoran del 1 al 5, también dando su opinión. La ortografía de mi cuento es correcta, ustedes mismos lo van a valorar del 1 al 5. Escriban qué aprendieron a partir de la retroalimentación de los lectores, qué fue lo que mejor logramos en esta antología, eso tú lo vas a responder, cómo podemos mejorarla. Conversa con tus compañeros, cuáles fueron los criterios, cómo repartimos las tareas, tres cosas que hicimos bien, tres cosas que podemos mejorar. Eso ustedes lo van a compartir a la hora de la clase en Zoom. Ahora vamos a iniciar con una nueva secuencia que se titula Elaborar fichas temáticas. Para empezar, desde que fue inventada, la escritura ha servido para transmitir las ideas que han cambiado el rumbo de la humanidad. Científicos y pensadores tan importantes como Isaac Newton o Charles Darwin transformaron la forma en que miramos y comprendemos el mundo, no solo por sus descubrimientos, sino porque supieron transmitir esa información por medio de la escritura. ¿De qué forma registras tú la información más importante sobre un tema de tu interés o con fines de estudio? Esa pregunta la vas a responder en tu libreta, por favor. En grupo, observen la siguiente imagen y lean la situación que representa. Comenten de qué forma la alumna podría registrar la información para no olvidarla. Van a leer este texto. Después, ¿qué vamos a hacer? En las siguientes sesiones conocerás cómo elaborar fichas temáticas en las cuales se registra la información más importante de un texto. Para escribirlas deberás aplicar lo que ya sabes sobre el proceso de búsqueda de información, como definir el tema, los subtemas y las preguntas guía. Asimismo, desarrollarás actividades para mejorar tu capacidad para identificar las ideas principales de un texto y conocer qué tipo de ideas secundarias existen. Igualmente, conocerás estrategias para registrar esta información en las fichas y cómo se deben anotar los datos de la fuente de la que se extrajeron. Con las fichas que elabores podrás recordar y estudiar los temas que sean de tu interés o los que estudies en otras asignaturas. Ahora sí, ¿qué sabemos sobre las fichas temáticas? Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas para establecer qué sabes antes de iniciar el trabajo con las actividades. Al final podrás revisar
tus respuestas para complementarlas o corregirlas. También reconocerás lo que has aprendido. Y estas preguntas las vas a copiar a tu libreta, las respondes, les tomas foto y me las mandas como producto del día de hoy. La primera es, ¿para qué sirven las fichas temáticas? ¿Cómo distingues cuál es la información más importante de un texto? La siguiente, ¿cómo se elaboran las fichas temáticas? ¿Qué información se registra en ellas? ¿De qué forma registras esa información? Esas preguntas las vas a copiar a tu libreta y las vas a responder, y ese sería el producto de español. Ahora en matemáticas vamos a ocupar las páginas 100 y 101, ¿sí? Donde dice sesión 2, expresión con fracciones y decimales. Realiza todas las actividades de esta sesión de manera individual. Anota los números que faltan en los puntos señalados con flechas. Aquí están los puntos señalados con flechas. ¿Sí? Se puede distinguir el color rosa. Observa que arriba de la recta va la escritura fraccionaria y abajo la decimal. ¿Sí? Por ejemplo, vean, tenemos la primera recta. Inicia con el 0. La primera división dice que es de 0.5. Por lo tanto, en fracción es un medio. Pero maestro, ¿cómo se hace esto? Bueno, recordarán que hace tiempo les enseñé cómo se llamaba un número de acuerdo a su ubicación después del punto decimal. Y aquí tengo una imagen que lo especifica más claro, vean. Está el punto decimal, ¿no? El primer suborden es el que está luego, en el primer espacio. Y ahí se llama décima, ¿sí? Pero si el número aparece en el segundo espacio, ya se llama centésima. Si aparece en el tercer espacio, se llama milésima. Si aparece en el cuarto espacio, se llama 10 milésima. ¿Sí? ¿Ya se acordaron? Bueno, si no, por favor anoten esto en su libreta para que puedan continuar con las actividades. Anótenlo, por favor, copien este cuadrito. Ahora sí, nos pasamos a la parte interesante de recordar cómo habíamos estudiado nosotros la conversión de números decimales a fracciones y de fracción a número decimal. La primera, por ejemplo, es 0.5 igual a 5 décimos. ¿Sí? ¿Por qué 5 décimos? Bueno, como ya vimos que el primer espacio que está después del punto son décimas, entonces ¿de cuánto consiste una décima? Pues de 10. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Coloco este número como numerador, es decir, el 5, y voy a poner como denominador al 10 porque estamos hablando de décimas, ¿sí? Estamos hablando de 10, por lo tanto pongo 10 como denominador. Ahora, eso quiere decir que 0.5 es igual a 5 décimos, pero yo lo quiero hacer más pequeño todavía. Si yo divido esta fracción a la mitad, pues no me va a resultar porque 5 entre 2 da 2.5. Pero si yo divido esta fracción entre 5, pues sí puede resultar. Por ejemplo, 5 entre 5 me va a dar 1. 10 entre 5 me va a dar 2. Eso quiere decir que 0.5 es igual a un medio. ¿Sí? Por lo tanto, en nuestro libro está correcto. 0.5 es lo mismo que un medio, si lo pueden aquí observar en su libro. Recuerden que hay 3 tipos de fracciones. Está la fracción propia, la fracción impropia y la fracción mixta, que se supone ya les debieron haber enseñado en la primaria, pero las repasamos de todas maneras. La fracción propia es cuando el numerador siempre es menor que el denominador, ¿sí? Por ejemplo, 5 décimos o un medio, porque dice aquí que es cuando el numerador siempre es menor que el denominador.
Recuerden que el numerador es el número que va arriba y el denominador es el número que va abajo. Ahora, una fracción impropia es cuando el numerador siempre es mayor o igual que el denominador. Repito, es cuando el numerador siempre es mayor o igual que el denominador. Y aquí tenemos un claro ejemplo, 5 medios. ¿Sí? Aquí pueden ubicarlo, 5 medios. Ese es un ejemplo de fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. ¿Sí? Eso es una fracción impropia. Ahora, una fracción mixta. Una fracción mixta es la que contiene un número entero y una fracción propia. Vean, dos enteros con un medio. ¿Sí? Contiene un número entero y una fracción propia, que la fracción propia sería un medio. Una vez que ya te ha quedado claro esto, te sugiero lo anotes en tu libreta, pongas pausa al video o lo repitas para que puedas anotar las definiciones. Ahora sí, ¿cómo convertimos 5 medios a notación decimal, profesor? Bien fácil. Lo único que tenemos que hacer es dividir el numerador entre el denominador y nos va a resultar la notación decimal, es decir, 2.5. Si dividimos 5 entre 2, nos da como resultado 2.5. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos convertir una fracción mixta a decimal? Bien fácil. Lo primero que tenemos que hacer es pasar el número entero, que en este caso es 2, y vean, ahí está. Ya está, es el número 2. ¿Sí? Ahora, lo único que tenemos que hacer es convertir esta fracción impropia, perdón, esta fracción propia, ya me fui del lado aquí. Bueno, aquí decía un medio. Convertimos esta fracción propia a decimal. Dividimos 1 entre 2, me va a resultar a 0.5. Por lo tanto, lo pongo después del número entero. Y me queda como resultado 2.5. Es decir, que 2 enteros con un medio es igual a 2.5. Y con esto podríamos resolver la primera línea. Vean, en el primer espacio es 0. Después ya vimos que sí es correcto poner 0.5 abajo y un medio arriba. Sí, ya nada más tendríamos que averiguar. Aquí pues también sería el 1. Aquí, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que va entre el 1 y el 2 justo a la mitad? ¿Sí? Ahora, después está el 2 y luego le sigue el 3. Ahora, entre el 2 y el 3 hay un espacio. En ese espacio tú debes colocar la escritura fraccionaria arriba y abajo la decimal. ¿Sí? Por ejemplo, vean, si nosotros quisiéramos poner la escritura fraccionaria, como ya llegamos a la línea 2, pues entonces estamos hablando de dos enteros. Por lo tanto, aquí va a ir el número 2. Pero como hablamos también de esta mitad, entonces también va a ir un medio. Y la escritura fraccionaria sería 2 enteros, un medio. ¿Sí? Ahora, les repito, convierten esa fracción mixta a notación decimal y la van a escribir aquí, que ya se las puse en este ejemplo, ¿no? Que es 2.5, que es lo que iría aquí. Una vez que ya hayan aprendido esto, están del otro lado, de verdad. Igual, resuelven estos ejercicios con el mismo procedimiento que les he explicado hasta este momento. Repito, quien tenga dudas, póngale pausa al video y regréselo 10, 20, 30, 40, 50, 60 segundos, los que sean necesarios para poder estudiar. Punto número 2. Compara tus respuestas con las de otro compañero. Eso lo vamos a hacer en clase. Después, dada la escritura mixta, escribe la fracción impropia que le corresponde. Te recuerdo que una fracción impropia es cuando el numerador siempre es mayor o igual que el denominador.
¿Sí? Repito, es cuando el numerador siempre es mayor o igual que el denominador. Y dice aquí, dada la escritura mixta, vean, aquí está la escritura mixta en los 4 ejemplos, escribe la fracción impropia que le corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, vean, una escritura mixta, pues es la que vimos en este primer ejemplo, porque aquí quedó como 2 enteros, 1/2, pero también se puede quedar como 5 medios, porque si nosotros contamos la cantidad de medios que hay, nos van a dar 5. Vean, aquí hay un medio, después el otro, ya van 2, aquí van 3, van 4 y van 5. Es decir, que hay 5 medios. Por lo tanto, 2 enteros con un medio es igual a 5 medios. Nada más que la primera es una fracción mixta y en la segunda ya sería una fracción impropia, ¿sí? Porque recuerda que la fracción impropia es cuando el numerador siempre es mayor o igual que el denominador. Te repito, si ya te quedaste en algo, ponle pausa al video y regrésate otra vez. Ahora, tú lo que tienes que hacer, pues es esa conversión que acabamos de hacer con el ejemplo de 2 enteros, 1/2 igual a 5 medios. Tú lo tienes que aplicar en estos ejemplos, en estos 4 ejemplos, y esa sería la primera parte del producto. La segunda parte del producto dice, convierte los números decimales que están en la tabla a fracciones comunes o números mixtos, cuando sea el caso. ¿Sí? Por ejemplo, vean, esta de 12.5 pues está sencillísima. ¿Sí? Ya sabemos cuántos enteros nos van a dar y cuánto de fracción es lo que vamos a anotar. Ahora, en grupo revisen y analicen todas sus respuestas, luego lean y comenten la información. En una recta numérica de 0 a 1 hay una unidad de longitud, así como de 3 a 4 o de 8 a 9. Si la unidad está dividida en dos partes iguales, cada parte es igual a 1/2 o 0.5. Así que después del 2 se sitúa 2 enteros 1/2, el cual es equivalente a 5 medios y a 2.5. Si vean cómo aquí manejan una fracción mixta y aquí están manejando una fracción impropia, ¿sí? Y aquí pues están manejando la decimal y las tres son lo mismo, ¿vale? Las tres son la misma medición. Ahora dice, si la unidad se dividiera en 8 partes iguales, si la unidad se dividiera en 8 partes iguales, es decir, que del 1 al 2 haya 8 partes y del 2 al 3 haya 8 partes, cada parte es equivalente a 1/8. Cada parte es equivalente a 1/8 o 0.125. De modo que después del 8 va 8 1/8. ¿Sí? 65 octavos u 8.125. Observen el recurso audiovisual, escritura decimal y escritura mixta de una fracción impropia. Ese es el título que deben poner en su libreta para que tomen sus notas de este recurso. Escritura decimal y escritura mixta de una fracción impropia. Y aquí está el recurso. Qué divertida estuvo la fiesta, ¿no? Sí, pero ahora tenemos que recoger todo. ¿Habrá sobrado mucho de lo que trajimos? Después del festejo, la maestra le pidió a Mateo que recogiera las bolsas cerradas de almendras que habían sobrado y le dijera cuántos kilogramos de almendras había. Mateo recogió 23 bolsas en total, cada una con 1/4 de kilogramo de almendras.
Si sumamos 23 veces un cuarto más un cuarto más un cuarto, el resultado será la fracción impropia 23 cuartos. Pero como un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto es igual a un entero, tenemos que al juntar 4 bolsas, obtenemos 1 kilogramo. Entonces, se tienen 5 kilogramos más 3 bolsas de 1 cuarto de kilogramo, es decir, 5 más 3 cuartos, que corresponde a la fracción mixta 5 enteros 3 cuartos. Lo que acabamos de hacer fue agrupar las 23 bolsas de 4 en 4. En otras palabras, se divide 23 entre 4. Obtenemos 5 en el cociente y 3 en el residuo, es decir, 5 grupos de 4 bolsas, y sobran 3 bolsas de 1 cuarto de kilogramo cada una. Por esto, podemos escribir la fracción impropia 23 cuartos como la fracción mixta 5 enteros 3 cuartos. Si queremos expresar el resultado en números decimales, seguimos resolviendo la división hasta que el residuo sea 0. Mateo le dijo a su maestra que habían sobrado 5 kilogramos y 3 cuartos, o 5.75 kilogramos de almendras. La maestra le pidió a Emma que juntara todas las botellas que no se usaron y que le dijera, tanto en fracciones mixtas como en números decimales, la cantidad de agua que sobró. Emma juntó 18 botellas de 3/5 de litro cada una. El primer cálculo que Emma y nosotros debemos hacer es sumar 3/5 18 veces, que equivale a sumar 18 veces 3 y dividirlo entre 5. Entonces, obtenemos 54 quintos. Para convertir esta fracción impropia en mixta, dividimos 54 entre 5. El cociente es 10 y sobran 4. Por tanto, la fracción mixta se escribe como 10 enteros 4 quintos. Para encontrar la expresión decimal de la fracción impropia 54 quintos, seguimos realizando la división hasta que el residuo sea 0. Así, 54 quintos es igual a 10 enteros 8 décimos. Entonces, el total de agua que sobró corresponde a 54 quintos de litro, que es lo mismo que 10.8 litros. Pero, ¿siempre se podrá obtener residuo 0 al hacer la división? Por ejemplo, si hacemos la división de la fracción impropia 25 tercios, el resultado es 8 enteros y 1 tercio. Pero si queremos encontrar el número decimal, vemos que nunca se obtiene 0 en el residuo, y por lo tanto, el cociente es el decimal periódico 8.333, que se escribe, como bien recuerdas, como una línea horizontal sobre él o los números que se repiten. Así, el número 25 tercios puede expresarse de 3 formas distintas: como fracción impropia, como fracción mixta y como decimal periódico. Ya terminamos de guardar y acomodar todo. ¡Ay, sí! Ahora vamos a preparar el festejo del Día de las Madres. ¡Sí, vamos! Esto del decimal periódico, bueno, ya lo podemos anotar en nuestra libreta para que nos quede un poquito más claro. Entonces, les repito, el producto que me van a enviar hoy de matemáticas son estas dos tablas que ven en su pantalla. Nada más, no le tienen que tomar foto a otra cosa, no, solamente a esto. Ahora, en English vamos a usar nuestro libro y en esta ocasión vamos a usar la página 18, donde nos dice conocer. Los números te permiten identificar cantidades, tamaños, direcciones e información importante. Mira la lista de números con su escritura y pronunciación. Numbers. 15, que son 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21,
21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 101, 101, 500, 500, 520, 520 y 1000, 1000, ¿no? Formen grupos. Bueno, esta actividad nosotros la vamos a cambiar porque va a ser individual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como producto? Por ejemplo, el producto es escribir 3 ejemplos en los que uses cantidades, ¿sí? 3 ejemplos tuyos en los que uses cantidades. Por ejemplo, I have 23 students. Tengo 23 estudiantes y esto es real, ¿vale? Son mis ejemplos reales. Porque sí tengo 23 estudiantes, es un ejemplo mío. Lo mismo vas a hacer tú, pero con ejemplos de tu vida cotidiana, siempre y cuando utilices cantidades, ¿sí? Ahora, el siguiente ejemplo que yo te doy, I have read 1000 books. Yo he leído 1000 libros, y vean, aquí tengo alguna foto que una vez tomé y yo considero que sí, casi llego a los 1000 libros, ¿no? Ahora, en donde dice, por ejemplo, otro ejemplo mío. A ver, déjenme buscarles mi ejemplo. Aquí está. Espérenme, espérenme. I have 50 pesos. I have 50 pesos. Yo tengo 50 pesos. I have 50 pesos. ¿Sí? Lo mismo tienes que hacer tú con tus propios ejemplos. Me pones 3 ejemplos en inglés utilizando cantidades. Y eso sería todo por hoy, jóvenes.